ahorros, tengas en cuenta que el 57% de los depósitos que luego fueron garantizados con el Bodén 12 eran depósitos inferiores a $50.000. O sea, era mucho ahorro de los argentinos, clase media media alta, tal vez el otro 40 o 30 podía ser de clase alta, pero lo cierto es que eran los ahorros de los argentinos. Y lo cierto es que constituyó el emblema. ¿Por qué? Primero porque era deuda de aquí adentro, se hizo con legislación argentina, y segundo porque acabó con un gobierno, pero fundamentalmente provocó una crisis social y cultural en la Argentina y mucha violencia y también muertos. Por eso creo que lo que debemos hacer hoy, si me ayudan los de las Filminas, la primera parte de las Filminas, deuda pública total, hoy no me va a fallar, estoy segura, nunca hablé con Filminas. A ver, ahí estamos, muy bien. Bueno, en esa Filmina ustedes van a ver cuál era la deuda pública total contra PBI, o sea, contra Producto Bruto Interno, en el año 2002, significaba el 166% de nuestro PBI. Hoy la deuda significa en el 2011 el 41.8. La mayor parte es intrasector público, como lo vamos a ver más tarde. El segundo, por favor. Deuda pública total en poder del sector privado en moneda extranjera contra PBI. En el año 2002 debíamos en moneda extranjera el 92% del PBI. Hasta hoy debemos el 9,6%. Fíjense, del 92 al 9,6%. Y mañana, cuando se pague el Bodén 12, vamos a pasar a deber en moneda extranjera sobre PBI solamente el 8,4%. 92% al 8,4% en moneda extranjera. Quiero recordar que esto no es solamente Bodén 12, obviamente. Esto es reestructuración de la deuda iniciada contra viento y marea y contra todos los pronósticos del presidente Kirchner. Es el pago al Fondo Monetario Internacional, que también hubo muchas críticas porque decía que prácticamente habíamos quedado con apenas 18.000 millones de dólares en reservas y pensaban que se acababa el mundo, pero ahí Brasil y Argentina tomaron la decisión. Es también la reestructuración, la otra parte de la reestructuración que se realiza durante mi gobierno, mi primer gobierno, y que todo esto se hace además, totalizando ya un 93% de acreedores que aceptan ingresar en el canje. Todo esto se ha hecho pagando rigurosamente sin acceso al mercado de capitales, con recursos de los argentinos, con recursos. Todos sabemos que la Argentina no emite dólares, pero tendríamos otros problemas. Nadie deja de tener problemas nunca. Tendríamos otros problemas, pero serían otros. Lo cierto es que los dólares a nosotros nos ingresan o por inversión extranjera directa, o nos ingresan por turismo, o nos ingresan por balanza comercial. Los dólares comerciales, que son los más genuinos porque son la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos. Por eso también no solamente tenemos una administración en la flotación de nuestro cambio, sino también tenemos una administración en nuestro comercio, porque no emitimos dólares y necesitamos los dólares para que nuestros empresarios puedan comprar los insumos básicos
para poder seguir produciendo. Un detalle nada más, en anticuerpos monoclonales, que son, por ejemplo, los elementos de los laboratorios que se necesita para hacer en el país los remedios oncológicos contra el cáncer de mama, cáncer de colon. Con eso solamente por año tenemos un egreso de divisas de 225 millones de dólares. Hace pocos días Hugo Sigman, Laboratorio Celea, inauguró un nuevo laboratorio que ya comienzan a producir en el país anticuerpos monoclonales, pero todavía no en la escala en lo que nos necesitamos y tenemos que seguir trabajando en eso. Por eso, cuando uno ve la totalidad del Estado, cuando ve los diferentes componentes y frentes en los que se mueve un presidente, una presidenta y su gabinete cuando toman las decisiones, es mucho más complejo y mucho más difícil de armar el rompecabezas de lo que se cree. Pero sigamos con el tema de deuda. Deuda pública total en poder de privados en moneda extranjera contra reservas internacionales. Y aquí tenemos, en el año 2002, contra reservas internacionales, la deuda en moneda extranjera, sea euros o dólares fundamentalmente, era del 815%. Necesitábamos 8 veces y un poquito más las reservas que teníamos para la deuda. Hoy la deuda pública de privados en moneda extranjera contra reservas es solo el 88%. ¿Qué significa esto? Que si uno quisiera pagar toda la deuda de aquí, incluida hasta la que vence en el año 34, los bonos par, los bonos discount, podríamos hacerlo. ¿Qué nos da esto? Una inmensa independencia frente a la volatilidad de los mercados que van de un lado a otro todos los días. Y nos permiten además actuar eficazmente contra otro club de los argentinos. Hay muchos clubes en la Argentina, Boca, River, Comunicaciones, y está el club de los endeudadores, como decía yo, y también está el club de los devaluadores, los que solamente están atados en su producción a lo externo y entonces no importa el poder adquisitivo de los trabajadores, en una cosa bastante suicida, porque si nosotros vemos la crisis y analizamos la crisis del 2008 y del 2009, vemos que lo que realmente nos permitió sostener la actividad económica, salir de la crisis y tener el crecimiento más importante, que fue el del año 2011, en medio de un mundo que se derrumbaba, fue precisamente el mercado interno y el poder adquisitivo de los asalariados argentinos, que realmente ha sido también otro de los pilares. Hemos podido superar la contradicción entre mercado interno y exportar, que signó buena parte del siglo pasado, cuando apenas éramos 6 millones de habitantes y entonces la Argentina se podía dar el lujo de ser meramente exportadora. Con 40 millones de argentinos tenemos que tener un muy fuerte mercado interno, porque sostener eso únicamente con la exportación no tiene sustentabilidad ni económica, ni institucional, ni política, ni social. Pero sigamos adelante con deuda pública total en poder de privados en moneda extranjera per cápita. Yo recuerdo que siempre había un programa que hacían una cosa donde iba sumando cuánto sumábamos de deuda y cuánto debía cada argentino. En el año 2003, cada argentino debía $2.250. Hoy debe $962. La disminución ha sido más del 50% del endeudamiento per cápita de cada argentino, lo cual significa que también tenemos que seguir en la tarea de desendeudar para no caer en lo que precisamente está viviendo hoy el mundo desarrollado de una forma dramática y que nos termina también impactando a nosotros. Yo leí ayer
en algún medio, lo sabía por supuesto sin leerlo, pero confirmado por un medio, que la exportación de carne se había caído entre el 27 y el 30%. No solamente la exportación se cayó, Delmo, vos lo sabés, se cayó el precio y el volumen. La cuota Hilton, nuestra famosa cuota Hilton Premium, carne premium, el año pasado nos la pagaban $22.000, $23.000, Moreno, $20.000, 22. Este año está entre $12.000 o $13.000 la cuota si te la compran, porque no solamente bajó el precio, cayó el volumen de demanda, porque claro, los europeos que comían la carne premium no van más a los restaurantes. La leche, otro elemento fundamental en nuestra industria y con gran impacto en tu provincia, por ejemplo, una gran cuenca lechera como Santa Fe. La tonelada de leche estaba, fines del 2010, ya en el 2011, $5.000 la tonelada de leche en polvo, que es lo que se exporta. Hoy está entre 2.600 y 2.700, y también con menos demanda. Entonces, como vemos, tenemos que ir articulando. Yo quiero seguir remarcando esto de articular y gestionar permanentemente en el día a día para que ninguno de los platitos que están cada uno en un palito girando se caigan y haya demasiado desparramo. No es simple la cosa articular lo externo con lo interno y con las distintas variables que conforman no un modelo, sino cualquier economía en cualquier parte del mundo. La próxima, que es crecimiento del PBI y deuda. Esta es la clave. Y esto tiene que ver con lo que yo decía. Ustedes ahí van a ver una línea marrón, que es la de la deuda, como cae abruptamente. Van a ver la línea azul, que es la de crecimiento. Cómo se cruzan. Esto no es casual, esto es causal. Porque pudimos evitar la restricción externa, porque pudimos volver a manejar nuestro tipo de cambio, logramos a través del crecimiento comenzar a pagar. Recuerdo muy nítidamente un discurso de Kirchner, su primer discurso en la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2003, cuando abordó el problema de la deuda y les dijo que por favor nos dejaran crecer y no nos ahogaran, porque los muertos no pagan las deudas. Y yo tengo la sensación de que en Europa esto no lo entienden. ¿Cómo va a haber crecimiento si la gente pierde el trabajo, le rebajan el sueldo, le hipotecan o le rematan la casa, si le quitan los beneficios sociales, si le quitan las prestaciones? Yo leía el otro día, se suprimían el 10% de los empleos públicos en España, se suprimían 50.000 camas en en hospitales públicos. Imposible sostener una sociedad y una economía en estas condiciones. La deuda bajó en términos del PBI y el PBI creció en más de un 80%, registrando el crecimiento más importante de nuestros 200 años de historia. A continuación, los intereses de deuda pública pagados en porcentaje a los recursos totales del Estado. En el año 2000, recursos, no PBI, recursos. El PBI es todo el volumen de la economía. Recursos son los recursos tributarios, lo que tiene el Estado. 21,9, casi el 22% de los recursos tributarios estaban destinados al pago de la deuda. Hoy el 6%, y yo creo que un poquito menos a partir de que paguemos el BODEN 12 y a partir de que paguemos el cupón de crecimiento, que se paga $3.500 millones, que se paga en el mes de diciembre. Este BODEN 12 se paga con ley argentina porque está hecho. ¿Se acuerdan que había mucho rumor de que no se pagaba, de que lo íbamos a especificar? Después les voy a explicar en dónde estaba el negocio de todos esos rumores y cómo en dos oportunidades, en el 2001 y 2002, grandes sectores financieros se quedaron con el dinero. Ahora lo voy a explicar porque surge muy claramente. Bien, sigamos con
La evolución del salario mínimo vital y